poderoso, santo. Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Vive Jesús en esta mañana. Le doy gracias al Señor. La alabo y glorifico su nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta mañana, vive Jesús, o en este día, o en esta tarde, donde quiera que me estén escuchando, tengo una prédica que el Señor ha puesto en mi mente y mi corazón. Primeramente en mi corazón, vive Jesús, porque estoy dispuesto siempre a hablar la palabra del Señor, vive Jesús. Se está hablando en estos tiempos del Apocalipsis, vive Jesús. Y el Apocalipsis significa fin. El fin de todas las cosas, vive Jesús. Todo lo que está pasando, vive Jesús, anuncia el fin de todas las cosas, el fin de un gran juicio, vive Jesús. Pero yo, vive Jesús, el Señor ha puesto en mi corazón que desde un principio estamos estudiando Génesis y todos los libros de la Biblia. Génesis significa principio, vive Jesús. Hay un principio para todas las cosas, Génesis, y hay un fin para todas las cosas, Apocalipsis. Yo digo que el Apocalipsis empezó en el cielo, vive Jesús. La gente dice que en este tiempo. Pero he estado leyendo la palabra del Señor, vive Jesús, y lo que es un fin es algo que se comenzó y se ha terminado. Para que haya un fin tiene que haber un principio, vive Jesús. Nosotros tenemos un Génesis y un Apocalipsis. Lo tenemos en nuestra vida diaria, vive Jesús. Nosotros nacimos, tenemos, vive Jesús, un comienzo que es el pasado, presente y futuro, vive Jesús. El futuro es, nosotros no lo sabemos. Como Jesús dijo que Él no sabía el día ni la hora que Él había de venir, vive Jesús. Pero nosotros leyendo la palabra del Señor, vive Jesús, dice que en el cielo hubo una guerra donde Satanás fue y quiso quitarle el puesto al Señor y hubo una guerra, vive Jesús. Él era el lucero de la mañana, hijo de la mañana, vive Jesús. Al él ponerse en guerra con el Señor le dio un fin. Él tuvo un principio, Dios lo hizo bello, le dio todas las cosas que necesitaba, vive Jesús. Y él fue cortado por esa guerra que hizo en contra de Dios. Su mandato como lucero de la mañana se terminó, vive Jesús. Cuando nosotros leemos a Génesis, vive Jesús, nosotros buscamos a Génesis y dice que hubo un principio donde la tierra estaba desordenada y vacía y Dios empezó y la ordenó. Puso todo en orden. Ese fue el principio, vive Jesús. Y la palabra nos enseña que Dios terminó su obra en 6 días. Hubo un principio y un final, vive Jesús. Ya tenemos 2 principios y 2 finales. El principio
del lucero de la mañana vive Jesús. Y el principio del Señor haber empezado a ordenar la tierra. El fin del lucero de la mañana y el fin del Señor haber ordenado todo, lo puso en orden, vive Jesús. Dios creó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, un comienzo del hombre, una nueva vida, vive Jesús. Tuvieron un final cuando desobedecieron al Señor, vive Jesús, y fueron sacados, echados del jardín del Edén. Y hubo un principio y un fin de ellos de estar en el jardín del Edén, vive Jesús. Luego que el Señor los echó, empezó un comienzo de una nueva vida para Adán y Eva, un principio, vive Jesús, el cual terminó con la muerte. Hubo un principio, un presente, vive Jesús. O sea, un pasado, un presente y un futuro. El futuro de ellos fue, vive Jesús, como le dijo el Señor, pues la muerte. Todo se termina, vive Jesús. Nosotros, como dije anteriormente, tenemos pasado, presente y futuro. La Biblia tiene un comienzo en el Génesis, vive Jesús. Pero comenzó la historia allá en el cielo con la caída de Lucero. Y tuvimos un futuro en la Biblia donde Dios cuenta, vive Jesús, que hubieron muchos principios y hubieron muchos presentes y futuros. Presente para aquellas personas que vivieron en esa época, como le pasó a la generación de Noé, que tuvieron un presente, vive Jesús. Hubieron un comienzo, vive Jesús. Y vivieron una vida y tuvieron un fin que terminó en el diluvio, vive Jesús. Comenzó una nueva era en Noé, vive Jesús. Un comienzo. La vida de Noé fue el presente para ellos. Y el futuro terminó con la muerte de ellos, vive Jesús. Toda esta gente, los profetas, todo lo que nosotros leímos en el Viejo Testamento, tuvieron, vive Jesús, un comienzo, vive Jesús. Un presente, un pasado y un futuro, vive Jesús. Pasado, presente y futuro, vive Jesús. Fin de todas las cosas para cada generación. Cuando Jesucristo vino, vive Jesús. Estuvo el comienzo, vive Jesús, de una nueva era. Y cuando Jesús empezó la predica, vive Jesús, aleluya, pues fue el presente para él en esa época, vive Jesús. Con su muerte fue el final. Génesis y Apocalipsis, vive Jesús. Comienzo, vive y fin de todas las cosas. En todas estas vidas que tuvieron esta gente, hubieron guerras, hubieron hambre, hubieron todo lo que dice en San Mateo, capítulo 24. Y el Viejo Testamento terminó, vive Jesús, con todos estos profetas mayores y profetas menores, los pueblos bajo guerra, bajo hambre, bajo necesidades, persecuciones, vive Jesús.
que eso es lo que significa el Apocalipsis, vive Jesús. Tuvieron un comienzo bien, pero hicieron una vida presente en el tiempo de ellos, que el Señor no la soportó y muchos fueron terminados. Y también muchos recibieron la muerte, sea por guerra, ya que ha sido por la edad, pero todos tuvieron un fin. Jesucristo tuvo un fin, vive Jesús, aleluya, con su muerte en la cruz. Pero fue el único que resucitó y ha de volver, vive Jesús. Hubo un presente, vive Jesús. Hubo un pasado, perdón, en Jesús, y hubo un presente. Y todavía esperamos el final. Hubo un final porque Él terminó su carrera aquí en la tierra. Y cuando resucitó, empezó un génesis, vive Jesús. La gente del Viejo Testamento vivieron un génesis, una historia, vive Jesús, de el presente de sus vidas. Nosotros estamos viviendo ahora en el presente, vive Jesús. Cuando el Señor nos hizo, nos puso en un génesis, vive Jesús. Y ahora estamos viviendo en el tiempo de que pronto va a ser el Apocalipsis, vive Jesús. Pero mientras tanto estamos viviendo entre Génesis y Apocalipsis, vive Jesús. Viviendo lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, vive Jesús, de todas las cosas que han pasado y han de pasar, vive Jesús. Nosotros escudriñamos la palabra y la palabra nos enseña, vive Jesús, que desde un principio del mundo, desde antes, porque la primera guerra fue entre Dios y Satanás, y después siguió por ahí, han habido guerras, han habido enfermedades, han habido muerte, hambres, y todas las cosas que significan Apocalipsis, vive Jesús. Y hemos visto que en el cumplimiento de este tiempo, cuando Jesús venga, todavía no es el fin. Va a ser el fin de esta generación, vive Jesús. El fin de las cosas aquí en la tierra, vive Jesús. Pero dice la palabra del Señor que va a haber una nueva generación y va a haber una nueva Jerusalén, donde entonces vamos a seguir reinando y va a seguir habiendo gente, vive Jesús, en el mundo, vive Jesús, pero de otra forma, no de la forma que estamos viviendo ahora. Y los que hayan sido, vayan a ser exterminados como fue exterminado aquella generación, vive Jesús, en el tiempo de Noé. Aquella generación fue terminada con agua, pero esta generación va a ser terminada con fuego, vive Jesús. Y aunque la gente se está creyendo que va a venir agua porque han venido tantas inundaciones y tantas cosas, pero esta vez va a ser con fuego, vive Jesús. Todo va a ser purificado con fuego. El profeta Juan el Bautista dice que nosotros seríamos bautizados Espíritu Santo y fuego, vive Jesús, para purificar nuestros pecados. Y para el Señor poder purificar la tierra va a ser con fuego, porque el agua no purifica. El agua lo que limpia es superficialmente, vive Jesús. Pero el fuego termina y corrompe hasta los huesos, vive Jesús. Y nosotros sabemos, vive Jesús, que tiene que ser de esa forma porque Jesucristo va a venir a morar con su pueblo en la tierra y Jesucristo no puede estar donde hay pecado, vive Jesús. Porque cuando el Señor terminó en el diluvio con aquella generación, quedó una semilla, vive Jesús, aleluya, que fue la familia de Noé.
y esa continuó con el pecado, vive Jesús. Pero la nueva generación que va a venir aquí, no puede haber pecado, vive Jesús, porque es una nueva generación que va a ser purificada, como dice la palabra del Señor, que el Señor bautizaría con Espíritu Santo y fuego, la cual Él lo está haciendo en este tiempo. Por eso Génesis y Apocalipsis van juntos y significa pasado, presente y futuro, vive Jesús. Presente, vive Jesús. De todas las cosas, Génesis, vive Jesús. Y pasado, presente y futuro. Futuro, Apocalipsis, vive Jesús, que van a ser el ay de todas las cosas, porque el fuego, va a haber gente gritando en ese sitio, vive Jesús, aleluya, de tormento y fuego. Y es para que el Señor va a purificar todo eso, lo va a sacar de aquí de la tierra, vive Jesús. Y los echaré en fuego con ti, jefe, Satanás, vive Jesús. Y en nuestra vida, vive Jesús, hay unos grupos que se están diciendo que son pueblo de Dios, pero están más confundidos que el mismo diablo. Porque el diablo los ha confundido y ellos han seguido, vive Jesús. Y entonces, como no han visto la mano de Dios sobre ellos, Dios le está dando oportunidad por el amor que dice Juan 3:16. Pues ellos se han recostado, vive Jesús, aleluya, están viviendo una vida cómoda y no están haciendo el trabajo que el Señor dijo que se hiciera, vive Jesús. Porque muchos lo que están pendientes es al dinero, al diezmo. Pero Jesús les decía a aquella generación que ellos le valía darle el diezmo y las ofrendas y olvidarse de la misericordia de Dios y del amor hacia el prójimo, vive Jesús. Porque era bonito hacerse rico, vive Jesús, aleluya, y olvidarse de los pobres y olvidarse de las necesidades y las enfermedades que pasan los hermanos. Y después dicen que son hermanos, pero no van a visitar a los enfermos, no van a visitar a nadie. Vive Jesús, aleluya, porque a ellos lo que les interesa es tenerlo bajo carpa, recogiendo ofrendas y diezmos y haciéndose de la vida de enriquecimiento y de la vida cómoda y olvidarse de las necesidades, vive Jesús. Porque eso fue lo que Jesús siempre decía, porque en la Biblia dice que es más importante atender a las viudas, a los enfermos y los necesitados que dar el diezmo o las ofrendas, vive Jesús. Porque nosotros tenemos que cooperar que la obra del Señor siga hacia adelante, pero de corazón, vive Jesús, sin que nadie tenga que obligarnos, porque si uno da de corazón, nadie tiene que decirle a uno, tienes que dar, vive Jesús. Y nosotros en esta vida, vive Jesús, estamos viviendo un presente de tribulación, un presente de miseria, un presente de hambre, de terremotos, de lluvias, de tormentas, de tornados, vive Jesús, aleluya. Y cuántas cosas, fuegos por diferentes partes, granizo, asesinatos, robos y cuánta cosa. Y todavía la gente está esperando que llegue, vive Jesús, la gran tribulación. La tribulación está en nuestras vidas desde que nosotros nacemos, vive Jesús. Y el enemigo desde que nacemos está tratando de eliminarnos como hizo con Jesús. Porque sabe que cuando nosotros nacemos con la semilla de nuestro Señor, el ADN en nuestras venas, vamos a ser enemigos de Él, vive Jesús.
Y sabemos que todos aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, vive Jesús, lo que le espera es el infierno eterno, vive Jesús, donde el gusano no muere, vive Jesús. Y nosotros tenemos que buscar en todo momento, vive Jesús, aleluya, que todas estas cosas que están pasando no nos llegue a nosotros. Y la única forma que no nos puede llegar a nosotros es que nosotros tengamos el sello del Espíritu Santo. Porque la gente está predicando, dice que seremos sellados en los últimos tiempos. Pero nosotros, desde que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya nosotros somos sellados con el sello del Espíritu Santo y el enemigo no nos puede tocar a menos que nosotros no le abramos la puerta como hizo Adán y Eva, vive Jesús. Él no nos puede tocar a menos que Dios no dé permiso, porque Él siempre está zarandeando a los hijos de Dios. Una vez el Señor me dice, siervo, Satanás te ha pedido para zarandearte, vive Jesús. Y estuve en una lucha grande, vive Jesús, aleluya. Pero gracias a mi Dios que me pude sostener y que hoy puedo predicar la palabra del Señor, vive Jesús. Porque hay mucha gente que se han ido hacia atrás porque han perdido la fe, no han esperado. Y hay mucha gente que el diablo se los ha llevado a los caminos de confusión. Se han ido otra vez a servirle a María y a todos los falsos dioses, vive Jesús, después de haber sido sellado por la promesa del sello del Espíritu Santo, se han vuelto atrás. Han hecho como el cerdo, vive Jesús, han vuelto al fango, han hecho como el perro que vomita y vuelve y se come los vómitos, vive Jesús. Pero aquellos que hemos sido sellados con la sangre de Jesucristo, tenemos que seguir esperando y doblando rodillas y pidiendo que el Señor abra los corazones de aquellas personas que se han ido hacia atrás y que le dé la última oportunidad y que ellos puedan reconocer que están en el camino del error, vive Jesús. Y no es lo que muchos están predicando, porque he hablado por las Escrituras a través de lo que el Señor ha puesto en mi vida. Y nuestra vida desde que nacemos es un apocalipsis, vive Jesús. Es un Génesis y un Apocalipsis, vive Jesús. Porque el Apocalipsis son juicios, son persecuciones, vive Jesús. Son hambre, son miseria y todas esas cosas las hemos pasado en la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra mientras estemos en este cuerpo, vive Jesús. De eso solamente nos librará el día que el Señor venga por su pueblo o el día que el Señor venga a buscarnos personalmente a nosotros cuando este cuerpo va a morir, porque nosotros no vamos a morir. Solamente nosotros vamos a salir de este cuerpo, que es un estuche que el Señor nos ha prestado para nosotros estar aquí en la tierra, vive Jesús, como seres humanos. Porque no somos de este mundo, a nosotros, vive Jesús, recibir la promesa, el sello del Espíritu Santo, ya no somos de este mundo. Por eso es que tenemos todas esas cosas, persecuciones, porque el enemigo no se cansa, el enemigo está como un león rugiente, pero un león rugiente hambriento y sed de sangre. Vive Jesús, de aquellos inocentes, vive Jesús, que después de haber entregado su vida al Señor, vive Jesús, y han aceptado a Jesucristo como su Salvador, muchos se han vuelto atrás, vive Jesús. Pero nosotros tenemos que mantenernos, vive Jesús, aleluya, como pueblo de Dios y seguir predicando la verdad, porque la verdad ni se vende
ni se compra, vive Jesús. Esto es gratuitamente, vive Jesús, que el Señor nos los da para que nosotros vivamos una vida mejor y seamos luces entre medio de las tinieblas. Pueblo, que Dios te bendiga en este día, vive Jesús. Y escudriña y lee la palabra del Señor, porque muchos prohíben que se lea la palabra del Señor, pero la palabra del Señor es libre para que todo aquel que quiera leerla la puede leer. Es un libro abierto. Y si tú no le entiendes, pídele sabiduría a Dios y Dios te la dará. Porque Dios es nuestro Padre, y un padre, aleluya, no le va a dar a un hijo una piedra cuando le pide pan. Cuando le pide pan, Él le da pan, no piedra, vive Jesús. Y el Padre de nosotros, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, siempre está pendiente a nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, pueblo. Y siempre doblando rodillas y orando los unos por los otros. Amén. Dios te bendiga.